y las circunstancias les permiten grabar algo. Ruego a Dios que así sea. Ayer he tenido noticias de Buenos Aires, donde incluso los diarios lo daban por muerto al general. Bueno, yo voy a visitar un muerto, voy a tener el gusto, pero ojalá que tengamos ese muerto por 40 o 50 años más vivo. Nada más, y Dios quiera que, pido de todo corazón, Dios quiera que Perón quiera decirnos alguna cosa para nosotros. Esto no tiene ningún fin ni de propaganda ni periodístico, sino solamente para los amigos, los peronistas sin aditamento, nada más. Nosotros hicimos realmente una revolución en el país, viendo los anales de la legislación. Bueno, esos son los anales de la legislación argentina. De eso las 2/3 partes es la legislación nuestra. Una tercera parte, fíjese, hasta acá, hasta 1945, es la legislación anterior. Todo esto es nuestro hasta el 55, hasta acá. Sí. Todo esto y los últimos 2 tomos de arriba es la legislación nuestra. Es decir, que nosotros hicimos una revolución, hicimos un cambio total en el aspecto constitucional. La Constitución nuestra ya, por ejemplo, en cualquier aspecto que se lo tome, tomando la parte sindical, por ejemplo, hasta 1945 un sindicato era una asociación ilícita, no tenía estatus constitucional porque la Constitución no consideraba eso. Nosotros, al incorporar los derechos del trabajador a la Constitución del 49, le dimos estatus constitucional, porque uno de los derechos de los trabajadores es asociarse para la defensa de sus intereses profesionales. Entonces comienza a tener ya estatus constitucional, es decir, es una asociación lícita y de bien público. Como eso hay 50.000 casos. Todo eso fue haciendo una revolución, pero una revolución pacífica, ¿no? Claro. Modificando, diremos así, todo ese ancestro que traían reaccionario en el país para convertirlo en un país por lo menos un poquito más civilizado. Y la gran satisfacción que yo tengo es contemplar ahora aquí en Europa que se está afirmando lo que nosotros hace 25 años ya sostenemos en la República Argentina. La tercera posición. Vino a querer inventar lo que usted había impuesto. Una cosa más clara, mi general, el discurso del Papa en Suiza. Me lo han dicho a mí ellos en Francia, ¿no? El discurso del Papa en Suiza, ¿qué fue? Pero eso lo sacó de la doctrina peronista. Pero vea, usted lo debe haber analizado un poco mejor que yo. Sí, ¿no? Pero ¿qué fue el discurso del Papa en Suiza? ¿Recuerda su año? Sí, habló de los derechos del trabajador. Y bueno, por primera vez. Pero, ¿y acá qué venimos a inventar? La Iglesia habla de los derechos, pero 25 años después de nosotros. Yo siempre me mantengo. En 1970 años. Sí, exacto, sí. Yo, como usted dice, que nosotros no fuimos, no habremos sido los mejores, pero fuimos los menos peores. Sí. Yo siempre digo, incluso le enseño a mi hijo, a quien ya como estudiante de abogacía, le hago ahora algunas cosas, porque no quiero encausar. Le voy a decir después algunas cositas, usted se va a agarrar la cabeza lo que ocurre en las derechas nuestras. Y, por ejemplo, me pasaba a leer mi reclamo cuando me echaron a mí. Yo leí y le digo, mira hijo, este reclamo que me echaron a mí en el año 55, si un día me dijeran, mira, vamos a reconsiderarlo a usted, vuelvo a presentar el reclamo, busquen tal expediente o le saquen una fotocopia. Lo presenté con tanta valentía y como milico, porque yo digo, hasta ese momento yo era milico, 1000%. No, se lo he dicho a usted, era más milico que peronista, porque yo era militar, porque me gustaba Perón porque era un gobierno nacional, pero como ciudadano. Ahora, ¿no? Me alegro que usted diga natural. Me dice, sí, bueno, y se lo doy a mi hijo, ¿no? Imagínense que yo me estoy rindiendo cuenta a lo que he hecho yo. Digo, mira hijo, cuando estaba Perón permitía el comunismo. El Partido Comunista era un partido legal y sacaba su letrero y tenía sus boletas
Lo que no tenía era voto. Y ahora me viene el comunismo, mi general. Sí, claro. Yo le digo una cosa y... No, el comunismo en nuestro país lo crean. Lo crean como pretexto. Bueno, porque todo esto... Sí, pero poco, señora, vea, yo estoy conectado con casi todo, gracias, ¿no? Estoy conectado con casi toda la gente de izquierda de nuestro país. No, y es un comunismo nuevo, es un comunismo nacional, es decir, un socialismo nacional. Sí, Ya el socialismo internacional dogmático que nace de las doctrinas y teorías marxistas, ya en el mundo está en baja. Vean, no es un secreto para nadie que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se reúnen en Yalta el imperialismo yanqui y el imperialismo soviético. Allí ellos arreglan el asunto, hacen las conversaciones, estaban Stalin, Churchill y Roosevelt, y hacen el arreglo, dividen al mundo, trazan una línea, dice de acá para allá para ustedes, de acá para nosotros. Es decir, reparten el mundo en dos partes, uno donde debían dominar el imperialismo soviético y otro donde debían dominar, y trazan una línea para no tener conflictos jurisdiccionales. Todo eso se arregla en Yalta al terminar la Segunda Guerra. Después hacen una posterior reunión en Potsdam, y allí establecen tratados internacionales donde se consolida toda esa situación. Por eso vemos fenómenos como, por ejemplo, que Estados Unidos interviene con 20.000 marines en Santo Domingo, con el ok de los rusos. Como después las tropas del Pacto de Varsovia ocupan Checoslovaquia con el ok de los norteamericanos. Es decir, se está haciendo en el mundo efectivo lo que ellos trataron en Yalta y protocolizaron en Potsdam. Estos dos imperialismos que han establecido, diremos, un modus vivendi, lo que ellos llaman, es decir, un conformismo imperialista, trata en el mundo de hacer un nuevo imperialismo. Sí, el mismo de toda la vida, pero con otros nombres. Hoy se lucha por las colonias en el mundo. Claro, ahora ya no se llaman colonias, se llaman países satélites. Sí. En Occidente todos van siendo países satélites de los Estados Unidos. Vea usted lo que está pasando en toda Latinoamérica. Lo que pasa aquí en España. Brasil ya es. Sí, Brasil. Y acá también. Esto es como Puerto Rico, vea. Sí, yo estoy fijando. España, sí. Esto está totalmente entregado. Muy bien, del otro lado pasa exactamente lo mismo. Desde Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia, eso está parado, eso ya es otra cosa. Pero todos esos son países satélites, el imperialismo soviético. Muy bien, tanto los institutos tecnológicos norteamericanos como los institutos tecnológicos rusos están trabajando sobre esa situación. Ellos saben que los imperialismos siguen un desarrollo parabólico, como han sido todos los como fue el Imperio Romano. Todos sí, nacen, crecen, se desarrollan y después envejecen y mueren. Basta mirar desde los fenicios hasta nuestros días qué queda de esos grandes imperialismos. Los que han tenido un poder extraordinario como Roma y quedan... Sí, y bueno, y empecemos por Egipto. Bueno, pero todo eso, todos los imperialismos, es decir, siguen un desarrollo parabólico como el hombre. El hombre también sigue el mismo, eso es por fatalismo biológico, el otro por fatalismo histórico, pero todos recorren más o menos. Eso ellos lo están viendo. ¿Por qué? Y porque ya están en decadencia, porque ya han pasado el vértice de la parábola y comienza el descenso. Por eso ya el comunismo, que fue una esperanza para una gran parte del mundo, ya está totalmente perimido. Nadie piensa que el comunismo pueda ser una solución para ningún país.
De la misma manera se pensó después de la Revolución Francesa que el capitalismo era una solución para el mundo. Hoy ya todo el mundo sabe que eso tampoco es una solución. Es decir, hay una tercera posición que es la justa, es decir, una democracia a base de una comunidad organizada que realice su país. Ahora, indudablemente que en el mundo se está produciendo un fenómeno de transvasamiento por integraciones. Toda la evolución del mundo ha sido siempre a base de nuevas integraciones. Comienza el hombre aislado, la familia, la tribu, la ciudad, el estado primitivo, el estado feudal y la nacionalidad. Hasta entonces habíamos llegado en el 45, hasta la nacionalidad. Ahora ya comienzan a integrarse los continentes. Es decir, la próxima, después dice Toynbee que vendrá la integración total del mundo. Muy bien, pero eso es un proceso de evolución y se está produciendo en el mundo. Muy bien, eso los imperialismos lo ven. El nacimiento y la integración de un tercer mundo a base de la integración continental, ese es un peligro para los imperialismos que ellos lo ven. Entonces ya los institutos tecnológicos están estudiando la situación del año 2000, que es la que ellos tienen que compulsar ahora ya. Es decir, ¿cuál va a ser la situación del mundo el año 2000? Y así como los institutos de ellos estudian eso, los institutos nuestros del tercer mundo están estudiando también qué es lo que va a ser el tercer mundo en el año 2000. Es decir, ya hay un enfrentamiento, imperialismo contra el tercer mundo. El tercer mundo comienza a integrarse. Ya está integrada Europa, está integrada el África, se está integrando el Asia. Ahora, indudablemente que los imperialismos que ven eso están tratando de hacerse fuerte para el año 2000. ¿Cómo será el año 2000? Hay que darse cuenta que si hoy el mundo con una población de 3.500 millones de habitantes, la mitad está hambrienta, ¿qué será el año 2000 cuando tenga 7.000 millones la población de la Tierra? Sí, ese va a ser el problema. Ahí están. Ahora, en un mundo superpoblado y superindustrializado como será el del año 2000, la crisis va a gravitar sobre dos elementos fundamentales: la comida para la superpoblación y la materia prima para la superindustrialización. Entonces ellos ya están, los institutos, aconsejando a los imperialismos que piensen en eso. Por eso la idea de conquista, la idea de hacer un nuevo colonialismo con estos dos imperialismos en marcha. Ahora, después de Potsdam, ellos en Naciones Unidas comienzan ya esta política, la política de penetración y ocupación. ¿Cómo la realizan? Se ponen de acuerdo y dicen: hay que quitarle todas las colonias que tienen los países europeos. Los países europeos son los que tienen las colonias. ¿Cómo se las van a quitar? Muy simple, hacen declarar la independencia y gobiernos propios de esos países y después ellos van y los ocupan. Los yanquis a la usanza anglosajona por penetración económica y los rusos por la penetración ideológica y la ocupación militar después. Pero eso está en marcha en el mundo entero. Ahora, cuando en la Tierra han habido ya zonas superpobladas, porque la superpoblación no es un fenómeno que obedezca solo al número de habitantes, sino a la relación que hay entre el número de habitantes y la disponibilidad de medios de subsistencia. Muy bien, ya ha habido superpoblación en el mundo. Cuando en el mundo ha habido superpoblación, los fenómenos se han resuelto con dos soluciones. Una, la supresión biológica, de lo que se encarga la guerra, el hambre y sus consecuencias. La otra es el reordenamiento geopolítico. Estamos viviendo una etapa de esa naturaleza en la mayor parte de los centros, de los grandes centros de atracción del mundo. Entonces ellos ya están pensando en esos dos elementos fundamentales con donde hay que tomar. Por eso ellos en Naciones Unidas hacen efectiva la independencia de todas las colonias, quitándosela a los europeos. Pero a renglón seguido van ellos a ocuparla. Vea usted lo que pasa en el Congo, en el África, lo que pasa en Indochina, toda la guerra de Vietnam y todo lo que está pasando ahí, la lucha de Estados Unidos por apropiarse de esas grandes zonas de reserva. De la misma manera usted los ve en América Latina, donde todos los días penetran
Y el caso argentino allí es un caso bien flagrante de este tipo de ocupación. Fíjese usted, aprovechen ellos la situación un poco, diremos, anárquica que vive América Latina. Y en todos los países hacen lo mismo. Esto comienza en el año 1956, en la primera reunión de presidentes de América en Panamá, a donde va Aramburu. Allí ya se establece la entrega. Es decir, los comandos en jefes se hacen cargo de eso y tienen después una reunión posterior 2 años después en Costa Rica. Y allí ya se establece que como la palabra de Estados Unidos es la siguiente, dice, como allá no pueden haber guerras internacionales, las Fuerzas Armadas tienen que ser las defensoras contra el comunismo en los países y deben tomar el poder. Ya empieza, la prueba está que después de la reunión de Costa Rica comienzan en todos los países latinoamericanos los comandos en jefe a dar golpes de Estado y a tomar el gobierno. Lo nuestro es una consecuencia de eso mismo. Primero fue Brasil, después fue, fueron todas, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, todos. Muy bien. Todo ese proceso es un proceso dirigido, no es un proceso que se produzca porque sí. La prueba está que en todos los países nuestros se produce igual. Claro. Exactamente igual en uno que en otro. Decir los yanquis, gracias. Yo prefiero estos que son más suavecitos. Bueno, todo eso, no se moleste. Todo eso en cuestión, uno lo va viendo. Véanlo en la República Argentina con la llegada de Onganía. Onganía llega allí, nosotros que hicimos realmente una revolución que nos costó 2 años de preparación, primero para tener, diremos así, la preparación humana, que la hicimos desde Trabajo y Previsión, y la preparación técnica que le hicimos del Consejo Nacional de Posguerra. Nos costó 2 años de trabajar día y noche para poder llegar, porque una revolución no se puede hacer improvisada, ¿no? Sí, no. Hay que preparar la revolución y después lanzarla cuando está ya en marcha la revolución. Cuando yo vi que llegaba este muchacho y que le dijeron que iba a hacer la revolución argentina, me hizo gracia. Porque si nosotros después de 2 años de preparación llegamos allí, tuvimos terribles problemas para resolverlo. ¿Cómo iba a creer yo que este hombre iba a andar en esto? Tenía que fracasar. Llegar ahí con un peludo de regalo y hacer una revolución. Lo que le pasó a él fue muy simple. Llegó allí, se encontró con ese problema, eligió su gabinete, entre quienes los que hacían ejercicios espirituales con él, por un lado, esos trasnochados de toda la vida, un sector del Ateneo de la República, que son esos nacionalistas macaneadores que hace 40 años que vienen hablando y nunca hacen nada, un sector agroexportador, Salimey y compañía, y un remanente del sector gorila que todavía quedaba dentro de los tipos señora Hans y todos esos tipos. Muy bien, comienzan. Estos 4 grupos, en vez de gobernar, se empiezan a pelear entre ellos a ver quién va a quedar con el poder detrás del trono. Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional, al cual se han hecho socios estos cretinos, porque ese es el que realmente gobierna, le empieza a cerrar el crédito a la República Argentina en todas partes. Cuando el país está casi en cesación de pago, le presentan el problema, Onganía no tiene más remedio, es decir, cualquier solución. ¿Cuál es la solución? Cambiar el gabinete y nombrar un nuevo gabinete. Claro que al presentarse eso, ha mandado su ministro de Hacienda por todas partes, los ministros de Economía por todas partes a pedir limosna, el crédito más se ha venido abajo. Ese tipo que va a pedir limosna a un ministro, imagínense, el país de ese ministro pierde el crédito totalmente. Muy bien, se le presenta el Fondo Monetario Internacional y dice, nosotros le abrimos el crédito. Bueno, pero necesitamos garantías. ¿Cuáles son las garantías? El ministro de Economía lo nombramos nosotros. No tiene más remedio que aceptarlo. Entonces ellos sacan de una de sus compañías del monopolio yanqui, sacan un empleado y se lo ponen de ministro de Economía, Krieger Bacena. Sí. Que aparte de eso creo que es ciudadano americano, ¿no? También, pero es empleado de ellos. Ahora,
¿Qué es lo primero que hace Onganía cuando cree que la persona cuando llega ahí? Estabilizar la moneda. Para buscar no encuentra nada más peregrino que de 120 pesos que estaba entonces, o 160, 120 o 130, no me acuerdo, lo baja a 350. A renglón seguido los yanquis se compran todo, con moneditas. Fíjese usted que se compran 25 bancos en un mes. 25 bancos. Más de 100 empresas industriales, es decir, todas las empresas puntas de la industria que nosotros habíamos ya creado, se la compran, y se la compran por chirolitas. A renglón seguido comienzan a comprar tierras, toda la zona uranífera de Mendoza, y todo eso lo van a comprar ellos. ¿A qué obedece esto? Y a lo que venimos diciendo, están tomando las fuentes de riqueza del país porque ahí es donde lo toman al país. De forma pacífica, sin matarlo a marina, nada de eso. Natural, de manera que, ¿qué va uno? Esto obedece a un plan que se está realizando. Ahora, yo lo conozco perfectamente bien, porque cuando yo llegué en 1946 el gobierno pasaba lo mismo. Solo que no habían penetrado tanto los yanquis. Pero todos los servicios públicos pertenecían o a los norteamericanos o a los ingleses. Todos los transportes de nuestra exportación estaban en manos de los ingleses o de los norteamericanos. El sistema bancario era un sistema bancario para ellos. La deuda externa era de 3.500 millones de dólares. Y por la amortización de intereses de eso y servicios financieros para las empresas extranjeras, nosotros pagábamos de 1.000 a 1.200 millones anuales de dólares en divisas. Es decir, el pueblo argentino estaba trabajando para pagar sus trampas. Muy bien. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando yo llegué ahí y teníamos que poner en marcha un plan quinquenal, teníamos 800.000 desocupados que había que darle ocupación, es decir, crear trabajo. Nosotros traíamos un plan quinquenal listo para crear trabajo y dar plena ocupación al país. En un país que está todo por hacerse, ¿cómo va a haber casi 1 millón de desocupados que no tienen trabajo? Eso era ridículo. Muy bien. Eso nos costó a nosotros una semana de reunión en la Casa del Gobierno sin salir de la Casa del Gobierno, hasta resolver el problema. ¿Cómo lo resolvimos? En primer lugar, evitando la evasión. Porque el sistema bancario es un sistema preparado especialmente para evadir, como que ese sistema bancario lo había hecho Otto Neumayer, un inglés. Lo había hecho para los ingleses. Y para poderse llevar la plata que se producía con el trabajo argentino, llevársela o para Inglaterra o para Estados Unidos. Lo primero que hicimos fue una ley bancaria que nos permitiera esa evasión. Muy bien, cuando cerramos ese agujero ya era un sistema, el sistema financiero internacional es un sistema de vasos comunicantes. Solo que nosotros no teníamos una llave para cerrar, cuando chuparan de allá, cerrarle para que no se llevaran, ¿no? Le hicimos la llave, eso fue la reforma bancaria. Evitar que nos descapitalizaran a través del sistema bancario. Cuando hicimos eso, nos dimos cuenta que a través de la exportación nos robaban la mitad de la divisa, porque exportaba Bungibor, como ahora. Y como Bungibor es una compañía inglesa internacional, vendía Bungibor de Buenos Aires a Bungibor de Pakistán, por ejemplo. Indudablemente que los precios que ellos facturaban era la mitad del precio que habían vendido, o que sacaban como provecho de la venta en otras partes. Y fácil, un cónsul lo untaban un poquito, le certificaba eso y traían. Si ellos habían exportado por 1.000 millones de pesos, traían 500 o 400 millones. El resto se lo robaban. Y el país iba quedando sin divisas, así. Muy bien. Cuando vimos eso, hicimos la ley nacional bancaria. Es decir, la ley de cambios. Esa ley de cambios estableció un control ajustado a la exportación. Ya no pudieron robar por ahí. ¿Saben cómo nos robaban? Hacían contrabando de exportación. Y entonces nos robaban toda la divisa. Entonces vino el YAPI. El YAPI impidió todo ese robo. Cuando nosotros cerramos todo eso,
ordenamos enseguida la construcción de una marina mercante porque estábamos pagando 800 millones de dólares anuales a las compañías norteamericanas e inglesas para sacar nuestra producción. Cuando hicimos nuestra marina mercante, ya eso quedó en el país. Es decir, esto era un colador a través del cual se escapaba todo el producto del trabajo argentino. Tapamos los agujeros y entonces empezó a juntar plata. Tan así que a fines del 47 nosotros no sabíamos qué hacer con la plata, ya estábamos ya. Diga, ¿cómo nos robarían? Que con los 1.000 millones que nosotros teníamos que pagar el año 46 y parte del 47, 1.000 millones de dólares cada año, compramos todos los servicios públicos. Hicimos una marina mercante. Y entonces los servicios financieros, que antes era de 1.000 a 1.200 millones, bajó a 90 por año. Entonces, indudablemente, cuando tuvimos todo ese dinero, porque poner en marcha un país que está detenido es como poner en marcha cualquier empresa, se hace a base de inversión. Entonces nosotros cuando juntamos la plata, lanzamos una inversión en masa, y el país se puso en marcha con el primer plan quinquenal, 76.000 obras, inmediatamente se ocuparon los 800.000 desocupados, el salario comenzó a subir porque en vez de licitarse se remataban los buenos operarios. Muy bien, tuvo que llevar 1 millón de inmigrantes para satisfacer la demanda de la mano de obra, y se pasó de una economía de miseria que vivía el país a una economía de abundancia. Eso es lo que yo mantengo, señor. Evidentemente la economía de abundancia le va a traer la inflación. La economía de miseria, de estabilización, como le llamamos, le va a traer la miseria. Sí, claro. Bueno, fíjese cómo sería eso, que indudablemente el ciclo económico, cuanto tuvo el poder adquisitivo la masa, porque el consumo de la masa es la que gravita sobre la economía, tuvo eso, gran poder adquisitivo, empezó a comprar la gente. Y entonces el consumo aumentó enormemente. Esto tonificó el comercio que se comenzó a desarrollar. El comercio demandó a la industria los elementos para... Y esto, la materia prima, a la producción. Y el ciclo económico se tonificó y iba cada vez más arriba. Vinieron estos señores el 55. ¿Qué hicieron ellos? Destruyeron la ley bancaria, le devolvieron a Bungibor la exportación, comenzó a hacerse contrabando de exportación de nuevo, aumentaron la deuda pública. Fíjese, cuando yo caí no teníamos deuda externa, nosotros habíamos repatriado toda la deuda externa, y los servicios financieros anuales no pasaban de 90 a 100 millones de dólares para pagar algunas empresas que estaban radicadas. Lo demás era todo dinero que quedaba en el país. Imagínense usted, nosotros dejamos el país sin deuda externa y con 1.500 millones de dólares de reserva financiera, en moneda, en el Banco Central. Aramburu en 2 años se comió los 1.500 millones y hizo una deuda externa de 2.000 millones ya. Frondizi hizo otros 2.000 millones, ya tenían 4.000. El viejo Illier recibió con 4.500 millones de deuda, él no amortizó nada ni hizo nada. Vienen estos y reciben esa deuda, tampoco han hecho nada. Al contrario, le han aumentado la deuda, porque no han pagado el Club de París, porque al fin hay un... Vea, es la debacle, es 1946, cuando yo recibí el gobierno, pero empeorada la situación porque estos han sido más bárbaros. Usted recibió muchas ventajas en el sentido de decir que por razones que nuestro país supo vender durante la guerra, bueno, un respaldo económico. Bueno, ahora, pero eso nos sirvió muy poco, y le voy a explicar por qué. Nosotros teníamos un crédito de 1.500 millones de dólares entre Estados Unidos e Inglaterra de los abastecimientos de la guerra. 700 millones nos debía Inglaterra y 800 millones nos debía Estados Unidos. Cuando terminó la guerra, lo primero que yo hice fue cobrar esas 2 deudas. Y me contestaron que tenían que esperar 2 años para que ellos entonces pudieran pagarnos con bienes de capital la deuda que tenían con nosotros, así con maquinaria, vehículos, etc. ¿Qué es lo que querían ellos? Esperar 2 años. ¿Por qué? Porque ya en la Primera Guerra nos habían robado así. Cuando terminan las guerras hay que pagarlas, es la etapa más grave. ¿Cómo se pagan las guerras? Con la desvalorización de la moneda.
El año 1948 la libra esterlina bajó el 30% de su valor por decreto del gobierno inglés. Se echan abajo las monedas. Los bienes de capital, cuando las monedas, el valor de la moneda cae, los bienes de capital aumentan en forma inversamente proporcional. Viene después revalorización de manufacturas y aumenta mucho más. De manera que esos 1.500 millones nos lo hubieran robado, nos hubieran pagado quizás en máquinas el 15% de la deuda que tenían con nosotros. Entonces, ¿yo qué hice? Como nos debían 3.500, dije, no, de los 3.500 nos descuentan 1.500. Si no, nos robaban. Así empezamos a repatriar la deuda nosotros. De manera que eso no nos sirvió para nada. La plata que nosotros empleamos para movilizar al país fue plata que hicimos nosotros evitando que nos robaran. Bueno, si usted ve esa situación y ve cómo se solucionó ese momento, bueno, es lo mismo que hay que hacer ahora, no hay otra cosa. Hay que hacer una ley bancaria que no nos desvalijen. Hay que evitar que a través de la exportación nos roben la mitad. Y hay que evitar que nos hagan contrabando de exportación que están haciéndolo actualmente. De modo que todo ese proceso, yo lo conozco bien porque yo lo he pasado eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el país? Estos señores hicieron una división en tiempos. Tiempo económico, tiempo social y tiempo político. Es decir, como si la vida se pudiera dividir en tiempos. Sería lo mismo que en un cuerpo humano usted parara todo y dejara la circulación para evitar la anemia, ¿no? Claro, lo más probable es que si dejara solo la circulación y suprimiera las demás funciones, el tipo se muriera, ¿no? Bueno, es lo que le ha pasado al país. La actividad funcional de un país toma lo político, lo social y lo económico integralmente, y uno tiene relación con lo otro, eso no se puede dividir, solamente se le puede ocurrir a un camello. Bueno, ellos dijeron, el tiempo económico, vamos a solucionar el problema del país. No solo no lo solucionaron, lo empeoraron. Llega ahora y dice, bueno, ahora el tiempo social, pero es que no han resuelto el tiempo económico. Y están complicando el social. Ahora, ¿por qué no han resuelto el tiempo económico? ¿Por qué no han liberado el país? Para que el país pueda hacer lo que nosotros hicimos, tienen que conseguir primero la independencia económica. Mientras ellos económicamente sean dependientes, el que gana es el que los maneja. Y nadie es libre en un país esclavo, ¿no? Y entonces, mientras ellos no se independicen económicamente, es decir, no liberen al país de los yanquis, que son los que lo están aplastando y exprimiendo, ellos no resolverán el problema económico, como no lo hubiéramos resuelto nosotros si no nos liberamos. Ahora, mientras no resuelvan el problema económico, ¿y cómo van a resolver el problema social? Nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, esa es la actual situación del país. Una cosa más simple que esa no puede haber. Ahora, esto, cuando no se resuelve, porque si pudiera ser que cuando no se resuelven los problemas el país quedaba parado, no, pero el país va para atrás. El país no es que se quede parado, el país retrocede cuando no avanza. No se queda parado. Que no avanza, no está detenido, retrocede. Es claro. Esto lo dijo el general Perón. Sí, pero sí, hace muchos años, sí. Bueno, pero yo le voy a decir a usted, la enorme satisfacción que tengo yo es esta. Dentro de la pena que me produce ver al país como va a los tumbos y se va hacia el desastre, ver que todo lo que nosotros hemos venido diciendo hemos tenido absoluta razón. Pero lo curioso es esto, que no es solamente allá, acá en Europa. En Europa se está produciendo una revolución. En 1968 en París, las barricadas, fue la segunda revolución mundial. La primera fue la de 1789. Esta fue la segunda, que como aquella empezó también en París. La prueba está en lo que ha pasado en Europa desde el 68 hasta nuestros días. La influencia de la Revolución Francesa del 68. Y que está en marcha, ¿no? Eso no se ha parado, eso sigue. Fíjese usted acá, por ejemplo, los nórdicos. Suecia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos,
que se consideran como los países mejor gobernados de Europa, ¿qué son? Monarquías socialistas. Inglaterra, ¿por qué mantienen el gobierno socialista? El gobierno laborista es un gobierno socialista. Eso es una monarquía, es un gobierno socialista. Alemania, los alemanes como hacen todas sus cosas, ellos se reunieron, hicieron los tacos, hicieron una inclinación de cabeza, se reunieron y resolvieron, hay que poner un gobierno socialista, está Brando. En Italia, ¿cómo se está produciendo la revolución? Y cómo hacen los italianos, con mandolina y acordeón, meta bochinchi, meta cosas, pero ahí lo tiene usted como está, eso están en plena revolución también. Es decir, que toda Europa. Ahora, ¿qué buscan esas revoluciones? Lo mismo que nosotros hace 25 años decíamos en la República Argentina. No quieren estar con uno ni con otro imperialismo. Quieren integrarse a Europa para independizarse del imperialismo yanqui. Quieren mantener al imperialismo soviético en sus fronteras. Es decir, una tercera posición desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista internacional. Pero si uno ve, ¿qué buscan ahora? El participacionismo. Si eso lo inventamos nosotros hace un cuarto de siglo. En fin, todo lo que nosotros hemos venido sosteniendo es lo que se sostiene hoy en Europa. Hemos sido precursores, ¿no? Hemos pagado el precio que pagan todos los precursores, pero nadie nos puede discutir eso. Yo actualmente estoy trabajando en un instituto tecnológico en París. Instituto Tecnológico del Tercer Mundo, que mientras estuvo De Gaulle en el gobierno era un instituto del gobierno, ahora es un instituto particular, pero un poco ayudado también. Ahí nos sabemos reunir 1 o 2 veces por año y cada uno expone allí. Ahí hay gente de todas partes y gente muy importante, especialmente de Francia. Muy bien, cuando yo muchas veces he tenido oportunidad de exponerles lo que nosotros pensábamos en 1945, la gente se mira. Se mira, porque es lo que ellos están sosteniendo ahora. Vea, es extraordinario. Bueno, gracias. Es el caso del descubrimiento de la pólvora, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, por eso le digo, yo tengo en ese sentido enormes satisfacciones, pero los argentinos que me visitan, usted no pueden tener una idea de los contras que he recibido yo acá. Están de vuelta. Pero yo sé de argentinos contra que lo han venido a ver porque una vez me dio radio porque dice que solo era una atracción turística, porque no, un tipo. Pero han venido tipo por atracción turística, el cuñado de Jure, que fue un tipo de que tenía miedo que, después no. Pero no, acá gorilones. Gorilón, sí, gorilón. Pero usted le largó un balón, no le largó un balón al tipo. Bueno. Y eso que no lo dejó hablar, ¿eh? No, pero y hay mucha gente, porque viene y se desayuna ahora. Algunos de buena intención, otros de estos. Bueno, por eso yo por eso mi general yo le estoy pidiendo esto, ¿no? Porque esto va a desayunar a mucho. Yo he llevado, a veces he tomado nota en esta libretita, a veces sus conceptos lógicamente se me escapan, ¿no? Por eso he querido grabarlo, he querido tener ese concepto, inclusive dentro de su voz, porque a esa gente que le hace falta un poco de recordar las cosas, ¿no? Que se la pueda desmentir hoy con su palabra, con sus hechos, y que vea a través del mundo. Esa es la importancia. Bueno, pero que vea, es que es una cosa curiosa que los argentinos hayan tardado tanto en darse cuenta. Sí, pero sí ha habido gente que ha dicho que se le ha caído la venda. Yo no sé que de alguien que puede tener la venda durante 20 años. Pero en eso han tenido una parte muy importante. Yo le llamo taraba a la gente que Sí, pero han tenido estos gobiernos sucesivos que han habido, que no han dejado una macana por hacer. Han tenido una gran importancia en que esa gente haya abierto los ojos. Pero lo más notable de todo esto, señora, es que la juventud... La juventud está bien. Bueno, ese es el futuro del país. Claro, porque ellos ven su porvenir. Claro. Su porvenir es el del país. Bueno, claro, y el hecho de que la juventud sea peronista es la garantía nuestra. Nosotros hicimos un movimiento profundamente doctrinario. La gente no se ha dado cuenta todavía de la enorme doctrina que nosotros hemos impartido, hemos adoctrinado al pueblo argentino.
Y los padres se han encargado de adoctrinar a sus hijos. Y los hijos se han encargado de hacer, diremos así, de difundidores de nuestra propia doctrina. Eso es una cosa fatal, y eso no lo podrán evitar. Y el futuro de la Argentina será justicialista, ¿les gusta? Sí, no, eso no tengo idea. Bueno, ese es el triunfo nuestro, lo demás, ¿qué importa? No, hay eso, gorilas y gente gorila que tiene dos lados de frente. La vez pasada estábamos en una reunión, un grupo de compañeros de mi marido, grande, un grupo muy grande, y dice, no, dice, el peronismo no tiene nada que hacer, ya no es problema. No, hacia acá no. O sea, no existe. Y yo le digo, pero, y bueno, le digo, y si no hay problema, entonces ¿por qué no dan elecciones? Claro. Ay, ¿por qué no ganan? Una cosa, le digo, esto es... Yo le digo, pero usted se da cuenta de lo que está diciendo. De- Me acaba de decir que no es problema. Y si no es problema, y das elecciones libres, me dice que gana el peronismo. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces el problema es suyo, no es de los demás. Me lo ha dicho compañero mío, diga Pero, mire, si lo dejan venir al viejo acá, pegar una radio, pega cuatro veces y se acaba. Generales que han dicho eso. Yo no entiendo cómo un brigadier, un general, con la preparación que tiene que tener, puede contestar. Yo no soy ninguna estúpida para que me contesten eso. No, yo le digo una cosa, mi general, ¿no? Y como se lo dije en el año 66, yo se lo puedo afirmar, me juego, pero me si juego la lengua. Yo lo veo. El primer sorprendido, y eso se lo afirmo, el primer sorprendido sería usted, ¿no? Porque así que yo les digo, formen la Unión Democrática, eso sí, los comunistas siempre con ustedes, Sí. porque Braden, con los comunistas están las fotografías todavía, ¿no? Siempre ahí, porque los únicos que oficialmente nunca aceptamos los comunistas fuimos nosotros. Así que vayan de la sociedad, Los también. comunistas son 4 o 5. Pero claro. Salió, Entonces, vayan, hagan eso. Y te digo una cosa, usted que habrá tenido el 24 de febrero alguna duda, qué sé yo, pese a que se robó esa elección, no me acuerdo porque yo la cuidé, le aseguro que sería el primer sorprendido ahora por el resultado. Bueno, pero es que Porque es más que nunca. es que el pueblo argentino hoy ya piense en peronista o piense como piensa lo mismo. ¿Por qué? Porque la experiencia, vea, es la parte más efectiva de la sabiduría, y la experiencia que ha tenido el pueblo argentino en estos 15 años ha sido tan clara y tan profunda. Ahí viene bien lo que que ahora ya todos piensan lo mismo. En su libro de historia del capitán Juan Domingo Perón, hay que valerse de experiencia ajena porque la propia cuesta cara y llegó tarde, ¿no? Y aparte de que duele en carne propia. Sí, así una que... cosa es verla fuera en países de donde, bueno, la vemos, lo lamentamos, pero la hemos experimentado nosotros. Y sobre todo esto, que la gente que reflexione, la gente que razone, se dará cuenta perfectamente bien que si no hacen lo que nosotros hemos dicho y hemos hecho, y no resolverán el problema. Aquí son objetivos sucesivos que hay que considerar. Primero, la liberación del país, porque si no todo lo que producimos nos lo roban. Segundo, resolver el problema económico después de liberarnos. Y después de resolver el problema económico, lanzar el país a trabajar y resolver el problema social. Si eso no se resuelve, el problema político no tiene solución. Yo le quiero preguntar una cosa, ¿por qué razón, siendo que yo pienso que los sacerdotes del tercer mundo tienen muchísima razón? Sí, claro que la tienen. Entonces, yo no entiendo cómo el Papa, que es una persona inteligente, para mí es una persona inteligente, Sí, sin duda. no los apoya, en fin, no trata aunque sea de estudiar o de darles una mano, porque a mí me parece que él está en la posición, pero no le hace todo lo que debiera ayudarlo. Es claro, es que la Iglesia siempre ha tenido esa posición. La Iglesia, porque la Iglesia quiere subsistir. Cuando cae el Imperio Romano era católico. Cuando los bárbaros voltean al Imperio Romano y comienzan a ocupar lo que era el antiguo Imperio Romano, la Iglesia colabora con los bárbaros. Es decir, la Iglesia nunca ha tomado una posición política, porque eso es circunstancial. Ellos toman siempre una posición que esté sobre todo eso, pero que el Papa apoya eso
Y es cuestión de escuchar lo que él ha dicho. Sí. Bueno, pero Dice lo mismo que están diciendo los sacerdotes del tercer mundo. No necesita que tácitamente los apoye. Y eso subsisten y viven dentro de la Iglesia y porque el Vaticano los tolera. Vea, este Papa es mucho más importante. Es decir, esto comenzó con Juan XXIII, que fue el mejor Papa que ha tenido la Iglesia en los últimos 5 siglos, no hay lugar a duda. Él es el que ha puesto en marcha todo eso. Muy bien, este no es nada más que un heredero de él, que lo ha seguido haciendo, con algunos traspiés y con algunas cosas. La Iglesia indudablemente está en una crisis muy profunda. Y él tiene que defender la Iglesia, no se olviden que su función es precisamente esa. Entonces él tiene que navegar, el pobre también, porque él tiene que bendecir orbe et urbis. Sí, él tiene que bendecirlos a todos. Ahora, dentro de eso está la olla podrida, ¿no? bien podrida. Ya tenemos una en todas partes, en todos lados. Los dogmas están siendo revisados en todos lados. Fíjese usted que una cosa curiosa que uno ve, por ejemplo, la supresión de los santos, se ha suprimido la mitad de los santos. Es decir, la Iglesia está en una revolución. Pero claro, él tiene que hacerlo con una gran prudencia, porque la Iglesia es fuerte, pero es frágil, es sumamente frágil. Entonces tiene que tener cuidado mucho haciendo. Pero, vea, la política es muy difícil. Yo hace poco le mandé una grabación a los muchachos del sacerdote del tercer mundo. Yo le voy a dar después un librito donde está compendiado todas las cosas que yo he mandado para allá, instrucciones y todo, donde ustedes van a poder leer el mensaje a los sacerdotes del tercer Acá mundo. nosotros tenemos a Carlos Mejía en la capilla, donde hay un párroco que cada vez que ya ha habido 2 o 3 muy buenos, pues cada vez que hay uno que es del tercer mundo, y que justamente mi hija dejó de ir porque resulta que cada vez que hay uno de esos buenos que ella va a escuchar los sermones, lo sacan, lo mandan a otra capilla porque este señor le molesta. Entonces da los sermones él, y como todo el mundo bosteza, nadie va. Bueno, pero es lindo, ¿sabe por qué? Porque lo han mandado a un barrio obrero ahora. Entonces... Pero hay otros que los han mandado a otros lugares donde están... Bueno, pero los muchachos del tercer mundo están trabajando en las villas miserias, en todas esas partes donde ellos están mejor. Sí. Ese es un problema que no es el problema de Neuquén. Sí, pero y el de Cámara de Brasil, el obispo. Bueno, eso está sucediendo en todas partes del mundo, no solamente allá. Aquí también, en todos lados. Vea que aquí la Iglesia tiene un poder tremendo, como que tiene el poder total. En Italia no debe haber problema. No, hay mucho también hay mucho. También hay mucho. Esa es una cosa que... sí es la revolución mundial. Yo creo que se han echado las bases ya para una nueva revolución. Ese filósofo francés, Laroque, que es de nuestro instituto también. Bueno, él dice que comienza la primera civilización universal. Hasta ahora las civilizaciones han sido en compartimentos estancos. Esta es la primera civilización universal. Él sostiene que nos encontramos ya en los umbrales, que ahora se va a iniciar una revolución, que una civilización que es mundial, que es para todo el mundo igual. Yo creo también en eso. Laroque, francés, sí, es un filósofo francés. Bueno, yo creo en eso. Yo creo. Este proceso de integraciones y todo eso tiende a eso, a universalizar una civilización, a hacer una civilización común para todo el mundo, que es lo que no ha habido hasta ahora. Claro. Ahora, eso también tiende a una integración mundial, que es lo que sostiene Toynbee. Toynbee dice que el próximo paso de la integración, después de la integración continental, es la integración universal. Es decir, que se va a llegar, lógico, porque el proceso nacionalista ha tenido tanta fuerza en las nacionalidades. ¿Por qué? Porque todo el proceso de revolución en la Edad Media fue a favor de una propaganda por las nacionalidades, es decir, el nacionalismo. Pero ahora ya eso está siendo sobrepasado por la integración continental. Ahora vendrá el continentalismo en vez del nacionalismo. Y después del continentalismo la evolución no se detiene, en consecuencia la integración tampoco se detiene. Es muy posible que nos corramos después. Bueno,
cuando ya el nacionalismo haya muerto. ¿Por qué? Porque el continentalismo lo va a suprimir como suprimió los estados feudales el nacionalismo. Claro. Y vendrá después el internacionalismo, que terminará también con el continentalismo. Es decir, son etapas de la evolución para el futuro que debemos irlas previendo, porque ahora marcha muy rápido esto. La Revolución Francesa tardó 1 siglo y medio en meterse en todas partes del mundo, pero en esa época se andaba en carreta. Sí. ¿Cuánto va a tardar estas nuevas ideas en impregnar al mundo ahora que andamos en jet, ¿sabe? Claro. La velocidad ha cambiado. Las comunicaciones son... Sí, claro, han empequeñecido la Tierra. La Tierra es chiquita, ya se puede gobernar, desde un lugar de la Tierra se puede gobernar la Tierra. Es decir, tenemos que ir pensando en eso. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en las puertas del siglo XXI, del siglo eso. Y ya empieza dentro de 30 años. Sí. Es decir, para mí, todo el proceso está afirmado sobre esa integración. Por eso yo me he puesto a trabajar decididamente en eso. Yo ya el problema... El tema que está hace 25 años, claro. El problema argentino para mí ha pasado a ser un problema, diremos, anecdótico dentro de un gran cuadro que compulsamos nosotros. Nosotros estamos todos... No los abandono de manera alguna, pero le voy a decir a usted, tiene mucho más importancia la integración continental de Latinoamérica que la liberación de un país. Nosotros durante 10 años demostramos que un país puede liberarse interiormente, y nosotros fuimos libres y soberanos durante los 10 años de gobierno justicialista. Nadie metió la nariz allí sin que llevara su merecido. Fuimos un país libre y soberano, lo que prueba que se puede liberar el país dentro de las fronteras. Pero lo que no puede hacer es consolidar esa liberación rodeado de países y payos y con toda la sinarquía internacional echada sobre el país que lo aplasta, que es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, entonces para liberarse nuestros países es más importante la integración continental que la liberación de un país. Cuba se ha liberado, pero ¿hasta cuándo liberará esa liberación si lo dejamos aislado y solo a los cubanos? Lo mismo pasa, está liberándose Perú, está liberándose Bolivia, pero ¿cuándo? Si ya los yanquis los están aplastando allí, como nos aplastaron a nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué tiene más importancia? Tiene más importancia integrar el continente, porque es más fácil liberar al continente que liberar un país, sobre todo para consolidar esa liberación. Por eso yo me estoy dedicando a eso. A todos los dirigentes populares de Latinoamérica estamos unidos. Estamos trabajando en eso. ¿Está unido usted con Perú y con Bolivia? Sí, cómo no. Me alegro. Sí. Casualmente me escribió Bando hace poco, agradeciéndome, etcétera. Nosotros hemos fundado el Instituto de Apoyo a la Revolución Boliviana en Argentina. Yo soy presidente honorario. Es decir, no honorario, soy presidente. Bueno, a todos los que, claro, nosotros no tenemos menos que apoyar a los países que se liberan. Y estamos ligados a todos los que están luchando, en Chile con Allende, en Brasil con los traballistas de allí, con Goulart y su gente, en Venezuela con Rojas Pinilla, en Colombia con Rojas Pinilla, en Venezuela con la gente de Pérez Jiménez, etcétera, con Velasco Ibarra en Ecuador. En fin, estamos unidos todos y luchando. En este momento en París sabemos hacer una reunión de macanudas en ese sentido, ¿no? Bueno, me parece a mí que esto va bien, porque ustedes vieron que en Valparaíso se hizo otra reunión que no tiene nada que ver con nosotros y que llegaron a las mismas conclusiones que hemos llegado nosotros. Y son otros sectores que no tienen nada que ver. Claro que cuando nosotros hablamos de esto, los yanquis dicen que somos comunistas. Claro, sí, ¿Y los comunistas qué dicen? Los comunistas no hacen nada. Los comunistas, el comunismo es una cosa ya superada. Ya el tiempo los ha descalificado. Ya nadie cree que una solución de un país puede ser el comunismo ruso. No, para mí no lo es, ni lo es nunca, ¿no? Sí. No hay solución, ¿eh? Claro, ellos en Rusia
En Rusia han hecho una gran obra, eso no se puede desconocer. Imagínense, de ser el último orejón del tarro como era Rusia, ha pasado a ser un país tan avanzado y tan adelantado como es ahora, solo en 50 años. Eso hay que reconocerlo. Pero ¿a base de qué? De la insectificación del hombre. La solución allí ha sido solución económica, tecnológica, pero no humana. Desde el punto de vista humanístico, no han hecho nada nuevo, al contrario. Es decir, en lo que sea ciencia y técnica han avanzado una enormidad. En humanismo han retrocedido, porque están igual o peor que antes. Bueno, eso es lo que lo hace fracasar. Porque en el mundo, mientras el hombre sea hombre, el humanismo es la primera virtud a practicar. Si mientras no lo solucionen el problema del hombre, es inútil que se lo solucionen a la ciencia o a la técnica. Todo ese proceso está en marcha y el hombre comienza ahora, en la época tecnológica, comienza a darse cuenta que la tecnología es la deshumanización. Todo lo que se tecnifica se deshumaniza simultáneamente. Es decir, ya si usted toma la escuela es para niños, ¿no? Pero cuando se tecnifica ya deja de ser la escuela para el niño pasa para ser a la escuela. Exacto. Al revés. La medicina es lo mismo, el médico es para el enfermo, pero cuando se tecnifica en alto grado la medicina, el enfermo pasa a ser para el médico. Es decir, se cambian los factores y en consecuencia se desvirtúa totalmente la función. Ese es uno de los defectos de la tecnificación. Es decir, que hay que llegar a una alta tecnología al servicio del hombre, que es lo que no se hace. ¿Y qué es lo que más necesita el hombre? Natural. Por eso el concepto actual de la tecnocracia, claro, es vivir como una máquina, no es vivir, es natural. Es natural. Bueno, esa es la falla de la tecnología actual o de la tecnocracia actual. Rusia es una tecnocracia perfecta, pero el hombre, ¿qué ha pasado a ser? Como una abeja o como una hormiga que trabaja dentro de la comunidad metido en su alveolo, allí no puede salir de ahí. Sí, la tecnología es para insectificarlo al hombre, no puede ser una solución para la humanidad. La humanidad necesita otra cosa. El ser humano tiene que pensar por sí mismo y hablar por sí mismo. Natural, bueno, ahí está la falla de esto. El justicialismo, por ejemplo, ha establecido por principio eso. Todo lo que se haga es para el hombre. Y el valor supremo es el hombre. ¿Los 10 años nuestros estuvieron mal o estuvieron bien? Sí, no, se acuerdan muy bien en ese bueno, sentido. Hay mucha gente, yo por ejemplo tengo chicos amigos de mis hijos, dicen, mis hijos los recuerdan porque han vivido desgraciadamente todo el problema del marido después que usted se fue, lo sufrieron muchísimo y nos ha traído problemas luego. Ahora prácticamente nos han terminado, se nos están solucionando los problemas, ¿no? Problemas de carácter, en fin, de ciertas cosas. Y chicos que nos han preguntado, chicos de 25 años, 24 años, ¿qué pasaba? ¿Cómo era? Porque ellos creían otra cosa. Bueno, muy sencillo, le digo yo, tu padre, decime, ¿cuánto gana ahora? Y el papá ahora tiene que salir a la mañana y qué sé yo, bueno, preguntarle en qué época se compró la casa, el auto y todo lo que tiene. ¿Cuándo se lo compró? Y cuando yo era chiquito, teníamos 5 años cuando fuimos. ¿Y quién estaba? Y no sé, estaría Perón, porque en esa época estaría Perón. Bueno, pregúntale a tu papá a ver si trabajaba como antes y se lo compraba ahora. Muy sencillo. Sí. ¿No? Hay gente que es recalcitrante y muchas veces mucha gente no lo dice porque... Pero si yo tengo mujeres amigas mías, señoras amigas mías, ¿no? Que ellas dicen, no, sí, pero no, una porquería, patatín, patatán, patatán. Digo, mirá, le digo, no digas eso porque si vos vas a afiliar al partido peronista, sí, yo tengo guardado el carnet. Por la duda. Y en serio que lo tiene guardado, porque me lo mostró. Pancistas. Sí, ¿Pero se da cuenta usted? Bueno, pero te voy a señalar, los pueblos en general, no hay que hacerse ilusiones con ellos.
Los pueblos están formados por un 5%, un 10% de idealistas y un 90% de materialistas. Desgraciadamente los pueblos son así. No se les puede pedir más. Ahora, el idealista reacciona por instinto. El materialista reacciona solamente por desesperación. Sí. Ahora los materialistas están comenzando a reaccionar. Sí. Mi general, Y como esto va de mal en peor, sí, no. la reacción será cada vez Ya el más. agua no está acá. No. Claro. Les está llegando Nosotros tenemos acá. el agua acá, ¿no? Ya decimos no hagan olas. Evidentemente, ya desde que lo conocimos, yo siempre dije no fue un táctico, fue una estratega. Y ahora que está en esta cuestión del tercer mundo, de la integración ya mundial, evidentemente está pisando más alto, lo dije recién, no nos olvide. No, bueno, porque No, en esto va la solución de todos, ¿no? Claro. Sí, pero ¿sabes lo que Ya pasa? no es la solución solo de un sector, No, no. lo que ocurre, mi La general, solución es para todo o ninguno. Y está muy bien Nosotros aclarado. no nos realizaremos jamás en un mundo que no se realice. Tenemos que realizar, gracias. Nuestro mundo tenemos que realizarlo para podernos realizar nosotros dentro de él. Por eso tiene más importancia el trabajar arriba, trabajar con un horizonte más ampliado. En esto hemos tratado mucho y hemos discutido mucho. Yo de paso, de cuando en cuando, también hago para la parte nuestra. Pero es claro que yo estoy ya metido en otras cosas un poco mayores, que no son para nuestra generación, ni para la que viene, probablemente sea para la otra generación. Pero es que así se prepara el trabajo. No se puede trabajar para la propia generación, hay que trabajar para la generación que viene, sin egoísmo y sin nada. Nosotros ya no podemos hacer nada de cuanto estamos pensando, lo podemos hacer para nosotros. No. Tenemos que hacerlo para nosotros. De manera que, convencido de eso, uno se va a trabajar a donde más puede rendir y a donde más puede hacer. Yo tengo una inmensa experiencia que a servicio de quién la voy a poner. En este momento al servicio de la República Argentina no vale la pena que la ponga, mientras no se reconquiste allí la posibilidad de hacer. Entonces esa experiencia enorme que yo tengo la pongo a disposición de todos los que están trabajando para un mundo mejor, no para una República Argentina mejor, porque en ese mundo mejor estará también la República Argentina mejor. Claro. Es decir, yo he apreciado muchísimo eso y he trabajado como negro en estas cosas, ¿no? He trabajado como negro, porque esto... Si te he puesto demencia. Sí, no, es que eso creo que es lo que más me conviene a mí y más le conviene también a todos de la República Argentina entre ellos. El poder influir en eso, porque hay que ver que vea muchas de las cosas que nosotros no le damos importancia, la tienen, y fundamental. Hoy hay sectores del mundo donde se están preparando el destino futuro, indudablemente. Uno está siempre propenso a despreciar esas cosas que no son despreciables. Fíjese, le voy a decir un ejemplo, fíjese, en 1963, 63, me propusieron los brasileños hacer un gran congreso constitucional en México, para el cual ya teníamos nosotros la autorización. Allí nos íbamos a reunir todos los líderes latinoamericanos, muchos expresidentes, etc., para organizar, diremos así, una entente internacional latinoamericana con los líderes en cada país y empezar desde ahí a trabajar. Yo me opuse a eso, y me opuse porque, vea, las pirámides no se construyen nunca del vértice a la base, se construyen de la base al vértice. Bueno, y discutimos mucho allí y al final triunfó mi propuesta. Mi propuesta era: no organizamos, porque en cuanto nos organicemos así, los yanquis nos van a romper
por todos los medios. Vamos a sacar la cabeza y entonces en esa cabeza van a pegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar abajo en los pueblos, preparar la base de la pirámide, y ir metiéndole a los pueblos y aclarándole a los pueblos todos estos problemas. Y entonces decidimos allí dedicar por lo menos 5 años a difundir en los pueblos y a mover los pueblos y a hacer una guerra revolucionaria en los pueblos. Esto que está pasando en toda Latinoamérica no es una cosa que se produzca porque Dios es grande y misericordioso solamente, ¿no? Sino porque también nosotros movilizamos mucho de eso. Usted ve que hay una guerra revolucionaria en toda Latinoamérica. Esa guerra revolucionaria es de hace más o menos unos 3 años y medio a esta parte. Bueno, nosotros hace 5 años empezamos con eso. Ese libro que yo he publicado, La Hora de los Pueblos, es lo que yo me comprometí para la República Argentina, pero en todos los demás países se está escribiendo. Y ustedes ven, en la República Argentina este año sobre esos temas se han publicado más de 20 libros. De Jorge Berardo Ramos, de Rodolfo Puigros, de una cantidad de gente. Toda gente de izquierda porque es la que trabaja en esto. Pero que están dentro de esta tendencia. Una tendencia justicialista. En la Argentina y en los otros países se han publicado otras. Se está trabajando. Ahora, eso es la parte, diremos así, bibliográfica, pero hay una parte directa, de acción directa en las masas, que se está desarrollando en todo el continente. Eso hay que llevarlo adelante. Esa es la revolución. Esa es la revolución que se está haciendo. Y eso salió de esas reuniones. Ahora hay que darse cuenta que en ese mismo estado espiritual está toda Europa. Vamos. Está toda el África. Y está todo el Asia. Hay que darse cuenta que China está en esta posición. Ellos son marxistas, pero marxistas chinos. Son del tercer mundo los chinos. No son comunistas de... Y los hindúes también son del tercer mundo. Y también están en esta misma posición. Ahora que los chinos quieran ser marxistas, a nosotros qué nos importa. Sí, en realidad. Hay que darse cuenta que China e India solamente son la mitad de la población del mundo. Sí. Vamos. Sí. Alguna importancia tienen, ¿no? mucha. Sí. Ahora, yo digo esto. Todo ese proceso es el que nosotros podemos y debemos contemplar. Si en 1945, cuando yo llegué al gobierno, no hubiese estudiado todo eso. Yo he sido siempre muy estudioso de la historia, he sido profesor de historia, etc. ¿Qué me permitió eso? Conocer el pasado. Me permitió eso penetrar el presente. Y intuitivamente ser lanzado hacia el futuro, porque el que conoce lo que ha pasado en la historia, penetra lo que está pasando, ya se va imaginando lo que va a ocurrir. Hay un proceso intuitivo que lo lleva a uno hacia el Lo futuro. comprendo perfectamente porque a mí me encanta la historia. Bueno, eso Y a me mí dicen me muchas hace... veces que soy loca porque yo No, bueno, no. No son locuras mías. Ahora, yo tuve la suerte de estar 3 años aquí durante la guerra. Eso me permitió a mí ver mucho más fácil lo que pasaba en el mundo. Dentro de ese mundo estábamos nosotros. Por eso muchísimas cosas que han pasado en la República Argentina hace un cuarto de siglo ya, están dentro de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi entonces eso, y puse al país ya metido dentro de esa corriente, para ir a favor de la corriente, no en contra de la corriente. Cuando se discutió el nombre del movimiento que nosotros iniciaba, esto fue el año 1945 en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Con usted el coronel Perón. Exacto. Y me acuerdo que nosotros decíamos, bueno, muy bien, el módulo preponderante de nuestro movimiento ha de ser la justicia social. Y nuestro gobierno, o nuestro movimiento, ha de llamarse o justicia o social. Vale decir, o socialista o justicialista.
Socialista era un término muy gastado porque lo habían empleado y empleado mal, y era una mala palabra, había marxismo, había un montón de cosas con el socialismo. Era seudónimo, diremos, de mucha infamia que se había cometido y mucho el socialismo amarillo, la traición del socialismo amarillo estaba latente. Entonces no quisimos ponerle socialista, por eso le pusimos justicialista. Se da cuenta, es decir, todo eso va dando explicación a cuál era nuestro pensamiento en eso. Y yo escribí entonces, en aquel entonces ya, escribí ese librito que se ha publicado después que se llama La Comunidad Organizada, donde están los 20 grandes principios en que se afirma la ideología justicialista. Los 20 grandes principios. Vea, y es una cosa curiosa que uno lo lee ahora y está Actualizado. Yo en este momento fíjese, el primer párrafo dice: está en nuestro ánimo la absoluta conciencia del momento trascendental que vivimos. Si la historia de la humanidad es una limitada serie de instantes decisivos, no cabe duda de que gran parte de lo que en el futuro se decida hacer dependerá de los hechos que estamos presenciando. Así comienza. No puede existir a este respecto divorcio entre uno, el pensamiento y la acción, mientras la sociedad y el hombre se enfrenten con la crisis de valores más profunda más profunda acaso de cuántas su evolución ha registrado. Las conclusiones en los congresos últimos celebrados en el mundo prueban en cierto modo la universalidad de esta persuasión. El Congreso Internacional de Roma de 1946, el Tenders Congreso de Sociedades de Filosofía de la Lengua Francesa en Bruselas del 47, el de Edimburgo del 48 y el de Amsterdam evidencian que la inquietud intelectual ha llegado a un momento extraordinariamente activo. Es posible que la acción del pensamiento de Habana, pero es decir, ¿Quién escribió eso usted? Esto lo escribí en 1945 y lo leí con la bola de cristal, lo escribió. Tenía la bola de cristal. Bueno, si no, dejando de lado su estudio histórico, lógicamente me generó. Ahora esto exacto, yo lo escribí esto en trabajo y previsión con motivo de que me pidieron que diremos, personificara ideológicamente el movimiento en que yo pensaba. Entonces escribí ese libro, que después lo completé y lo mejoré, y el 49 lo presenté al Congreso de Filosofía que se hizo en Mendoza, un Congreso Internacional de Filosofía. Yo leí este trabajo, pues que es un trabajo eminentemente filosófico. Sí. Muy bien, lo leí ahí y después se publicó, diremos, un poquito, claro, porque para presentarlo al Congreso de Filosofía le di un poco de carácter más filosófico. El que yo escribí inicialmente era más de carácter político, es decir, político-filosófico. Este es filosófico-político, digamos así, ¿eh? Pero son los 20 grandes principios que rigen la ideología nuestra. Y después vino la doctrina. La doctrina son las formas de ejecución de esta ideología, ¿no? Nada más. Y después yo escribí el otro libro que es Conducción Política. Y Conducción Política ya es la ideología realizada por la doctrina en la conducción masiva del pueblo. Es decir, he ido completando, diremos así, toda la obra que yo vengo pensando hace más de un cuarto de siglo, ¿no? Mucho más. Claro, en realidad yo no he sido otra cosa que profesor toda mi vida, ¿no? No, usted es un estudioso, un investigador. Sí, bueno, he pasado estudiando sin duda, señora. Porque usted estudió lo pasado, historia, ¿no es cierto? Lo ha profundizado muchísimo y está investigando el futuro, que es lo más importante. Las conclusiones del futuro que salen solas. Salen solas, pero hay que elaborarlas. Sin duda, hay que llevar hay que estudiar, lógico. Estudiar, como en todas las cosas de la vida. Yo me he pasado estudiando toda mi vida, Es ¿no? muy interesante. Y sigo estudiando ahora. Y ahora me doy cuenta más que sé menos que nunca, ¿no?
como Sócrates. Sí, claro, empieza a aprender y cuando se da cuenta que no sabe nada. Así es. Yo me voy allí, por ejemplo, yo soy muy amigo de Josué de Castro, un filósofo brasileño muy notable, que escribió La geografía del hambre, es un hombre con gran tendencia social. Y estuvo hace pocos días aquí, me vino a visitar. Yo voy a París a visitarlo a él. Somos muy amigos y trabajamos juntos en esto. Él tiene allí, es presidente del Centro Internacional pour le Développement. Es una sigla para cubrir un lugar donde se trabaja para estas cosas, porque eso es lo que 100% está de acuerdo con las ideas. Es decir, él comparte totalmente estas ideas y yo comparto las de él, ¿no? Claro. Ahora, da gusto ir allí porque uno se empieza a tomar contacto con gente extraordinaria. Hay verdaderos valores en Francia, sobre todo en París, hay cosas extraordinarias de gente que está en estas cosas, ¿no? Y que está trabajando en esto. Ahora, tienen un gran defecto, que dominan los temas y los presentan de una manera maravillosa, pero después cuando hay que llevarlos al campo de la realización ya no se entusiasman. No se entusiasman por hacer. Son hombres de concepción, no de ejecución. No de acción. Exacto. Por eso necesitan hombres de acción. Yo les decía allí que una revolución, tanto en un país como en el mundo, se hace de una sola manera, con un grupo de realizadores y varios millones de predicadores, así como hizo Cristo, ¿no? Él fue el realizador y creó millones de predicadores. Bueno, pero esa es la revolución. Sí. Si lo que Cristo hizo en el mundo fue una revolución, Sí. que después los mismos revolucionarios se encargaron de frenarla, ¿no? Pero Sobre todo en la Edad obra Media, sí. que como yo pienso con lo poco que sé, que si la Edad Media, y le digo a él y él me dice, vos estás mal, si la Edad Media no hubiera existido, nosotros estaríamos mucho más avanzados en investigación en todo. Sí, En general, Para mí fue una lápida de mármol que nos pusieron durante Sí. todo ese tiempo. 300 años se prohibió leer el Evangelio. En fin, todas esas cosas que hubo en la Edad Media que hubiéramos estado mucho más adelantados en ciencias y en muchas cosas, ¿no? sí. Es mi manera de pensar. No es exacto, yo también pienso lo mismo, señora. Le quiero hacer un alto, mi general. Quiero hacer Sí. un alto, no lo quiero cansar tanto. No, por favor. Dígame, ¿quiere usted acompañarme 5 minutos a caminar aprovechando esta luz? Sí, vamos. No, ¿sabe por qué? Te quiero pedir una fotografía. Le voy a sacar fotografía y la voy a sacar cine. ¿Te quieres Porque, filmar? no, lo quiero filmar, ¿sabe por qué? Porque hoy, 15 de abril, cuando ya lo estaba dando por muerto. Dice que me han escrito hasta artículos necrológicos, Pero en no, los videos. yo quiero saber el libro del muerto, porque si no, A lo menos mal, esos artículos necrológicos siempre lo elogian, ¿no? Uno sabe. entonces yo quiero llevarlo ahí que está. ¿Cómo no? El Japón antiguo, ¿cómo le puedo decir? Está ahora modernizado. Sí. Tiene una mente maravillosa. Los valores espirituales se han conservado, eso es lo Se han importante. conservado. Es inteligentísimo. Bicho, antes que me Para mí olvide, el japonés es una de las personas Sí. más inteligentes que hay. Son inteligentes, sí. ¿No? mi general, desde el año 66 que yo vine acá la primera vez, como le digo, sacamos todas esas fotografías, que hay un fotógrafo, un amigo, Lagos, que vive al lado de Martorano, darle con un garrote, no lo convence de su 1000% peronista, ¿no? Ha trabajado más y hasta ni me la quería cobrar, es un pobre hombre, ¿no? No me la quería cobrar porque eran de Perón y porque yo le permití que sacara un juego de copia para él, ¿no? Fueron muchos dirigentes, se ha desparramado por Entre Ríos, todas esas fotografías. Como le digo, a los argentinos usted sabe que nos gustan los cortes. Sí. Y así como yo me daba cuenta que estuve preso por Perón y me dieron la paliza por Perón, y mucha gente sigue así, sigue firmemente creyendo y se va a dar la vida por Perón, ¿no? Yo como le dije la primera vez no lo conocí a usted. Yo nunca fui a evitar la vida por Perón. Pero cuando las campanas sonaron,
mal sonada, en fin, en un momento de la reacción que no fue oportuno o mala suerte, pero había rey y si había quedado la vida por Perón, yo daba la vida por Perón, ya no era militar, ya estaba retirado. Bueno, como eso en general hay mucho que acá, cuando usted tenga tiempo, no le voy a molestar ahora, por intermedio de Paladino, o si usted me la quiere mandar a casa. Ah, ¿fotografía? Sí. Pero acá tengo, por ejemplo, Galbucera, que yo, cuando usted me dio una fotografía de pasada, no sé por qué se omitió la lista. Ay, Bueno, sí, ¿cuántos son? Pero no sé. Son Esos muchos. muchachos, No, mire, son que como sabe 11. que cree que Ah, bueno, que no se las pero quisimos Vea, dar. Galbucera, Nosotros no se las tengo un quisimos primo dar. hermano mío, tengo acá, vea, tengo un engrasador. Si son 11 lo hacemos en un rato. Tengo un engrasador de alto, ¿no? Tengo un vicecomodoro que está prácticamente en actividad, ¿no? Que fue herido el 16 de junio cuando tomaron Morón. En fin, una punta de cosas que le aseguro que en fin, es darle una inyección de vida esa Pero cosa, lo hacemos ya mismo, sí. ¿no? Entonces, ¿usted quiere que le dé los nombres? Claro, Está grabado. claro. Ese saludo a los muchachos peronistas que... Ah, bueno. China, bueno, yo cuando hablo de mis tareas internacionales, es decir, fuera de la esfera nacional, me refiero a que estamos trabajando también para lo nacional, ¿no? Nada que sea... ¿Esto fue zona esencial? Sí. Nada que sea internacional. No, está haciendo lo molesto. En el sentido que yo trabajo deja de ser nacional, ¿no? Sí, no, yo le digo, mi general, evidentemente no va a ser para nuestra generación, nosotros estamos un poco impacientes, ¿no? Sí, bueno. Queremos Es que ver el todo- cambio, queremos volver a vivir el país de Perón. Eso es lo que la gente quiere, ¿no? Eso es, Bueno. desgraciadamente, la impaciencia. Bueno, de- desgraciadamente, coronel, esa época ya no se puede vivir porque pasó. Ahora, el futuro tendrán que construirla nuevamente para poderla vivir. Y los que tienen que construirla es la generación que viene. Nosotros, como generación, hemos cumplido con nuestra misión, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y creo que hemos hecho bastante y que nos ha costado muy caro y lo hemos hecho con todo sacrificio, con toda la... Ahora le toca a la gente joven tomar ellos las banderas nuestras y llevarlas al triunfo. Es mucho más fácil ahora que cuando nosotros empezamos hace 25 años. Sí. Ya tienen 25 años andados, de manera que ellos tienen que hacerla. Ahora, indudablemente que tal cual está la situación, no solamente de la Argentina, del mundo, ya no se pueden hacer las cosas como pretendimos hacerlas nosotros, incruentamente. Ahora, indudablemente, el desemboque de la guerra revolucionaria pueden ser dos desemboques. Uno puede ser hacia que venga una comprensión mayor y se puedan organizar las cosas y resolverlas revolucionariamente sin tener necesidad de pelear. Esa puede ser una. Un poco, diremos, conveniente, muy conveniente, pero poco probable. La otra es que esto desemboque en una guerra civil. No solamente allí, en todas partes. Ahora, la guerra revolucionaria es el comienzo de la guerra civil. No hay que Sí, no, allá equivocarse. paso. Todo lo que se va haciendo dentro de la guerra revolucionaria es la preparación de la guerra civil. Y eso es un ambiente preparado en toda Latinoamérica, pero preparado no es una cosa que se vaya produciendo sola, no. Eso va siendo preparado y va siendo realizado poco a poco. Todas esas guerrillas urbanas, todos esos actos que realizan los grupos activistas, esos están respaldados por un gran movimiento detrás, ¿no? Un gran movimiento que toma, diremos, todo un frente, que es el frente revolucionario. ¿Contra quién? Contra los estatistas, contra los que están
encaramados en el poder y con los que están encaramados en la riqueza, ¿no? Indudablemente que ellos están ayudados y fortalecidos por la acción del imperialismo yanqui. Por eso toda la acción que se desarrolla allí, empezando por la lucha por la liberación de los países, es el comienzo de una guerra civil. Así como la guerra internacional empieza por la Guerra Fría, esto también empieza por la Guerra Fría. La guerra revolucionaria es la guerra fría de la guerra civil. Le aseguro una cosa, A esto va a seguir la guerra civil, no hay lugar a dudas. Lo de Córdoba, y eso no es dicho por mí, sino por militares en actividad, familiares míos, que pelearon contra usted. Tengo ningún empacho en decir, un primo hermano de mi señora, hoy arrepentido. Los arrepentidos se van, digo, muy buen muchacho moralmente, vale, ¿no? Como dice usted, más vale un adversario de frente que un traidor de atrás, ¿no? Me explicó militarmente lo que fue Córdoba, ¿no? Fue una cuestión que la quisieron parar los que lo empezaron, no se podía dominar. Traigo la información de un militar en actividad que estuvo ahí. Bueno, es que eso va a ocurrir en todo el país poco a poco. La guerra revolucionaria es una cosa que va tomando poco a poco todos los sectores. Y como en nuestro país todos los sectores están contra el gobierno. Ahora, contra el gobierno es contra un sistema, además. Esta es una cosa que va a terminar, y va a terminar diremos, muy cruentamente. Yo estaba en la Revolución de Venezuela. En la Revolución de Venezuela, en el Departamento Central de Policía de allí, se encerró toda la policía. ¿Sabe qué hicieron? La rodearon. Le prendieron fuego con toda la policía adentro. Y se apostaron tipos con fusiles. A medida que saltaban por las ventanas, los volteaban. Así terminó, porque la policía fue una policía brava. Una policía como la que estamos teniendo allí. A la policía nuestra le va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento. Lo único que se necesita, que la guerra civil llegue a un momento de impunidad. Eso es. Fíjese cómo se hizo en Venezuela. En Venezuela se hace un movimiento el 1 de enero del 58. Salieron a la calle, se tiraron algunos tiros los militares y todo el mundo miraba y decía, ¿sabe qué hicieron las fuerzas allí? Especialmente dirigidas por el comunismo, tuvo eso, muy hábil. Se fueron a los cerros. Caracas está rodeada de cerros y arriba de los cerros están las villas de emergencia, los barrios de Villa Miseria, tipo favela, que rodea toda la ciudad de Caracas. Se fueron allá y le dijeron, muchachos, una semana de saqueo. Hacia el 20 nosotros vamos a largar un nuevo movimiento y entonces ustedes se largan sobre la ciudad y tienen una semana de impunidad para saquear la ciudad. Bueno, el 23 de enero del 58 se produce el segundo movimiento revolucionario. Se largaron los cerros sobre Caracas y Dios me libre. Empezó el saqueo. Saquearon todas las casas de comercio y todo. Una semana tuvieron de impunidad para hacerlo. Fue el triunfo de la revolución. Se largó todo el mundo a la calle. Y el primer día no había salido uno a la calle. Sí. Bueno, todo eso se prepara, esas son cosas que se preparan. El día que usted le diga a esa gente de las Villa Miseria y todo eso, hay una semana de saqueo en Buenos Aires, verá usted el efecto. Porque esa gente se larga sobre la ciudad ese día. A ellos no hay que hablarles de ideales ni de nada de eso, ¿no? No. Una semana de impunidad para saquear. Y verá usted entonces el efecto. Bueno, todo eso es parte de la guerra revolucionaria. Isabelita. Ay, pero tengo la boca... Pobrecita, ¿qué? Perdón, es que me he puesto crema porque es que me arde tanto. Ay, claro, están saliendo. Yo me siento acá, señor. La No, fiebre. no se moleste, yo me siento, no se moleste. No. Me siento, no se moleste. Ah, qué malo eso, me pesqué en Barcelona con esa humedad. Es que también ya están en cama, ¿eh? Ay, ya no, por Dios, si estoy en cama me voy a quedar con los huesos. Ya estoy un poco mejor, ¿eh? Estuve 20 y tantos días, porque me pesqué una recaída. ¿Se lo paró?
le decimos. Bueno, para los muchachos, bueno, un saludo, un abrazo y que le sigan metiendo. Esto es un asunto que, le venía diciendo antes, es un asunto largo, que hay que ir organizando, preparando y todo. Ahora, lo importante es que cada uno luche en la esfera de acción en que él trabaja. Hay siempre distintas maneras de luchar. Unos luchan conversando, otros luchan saboteando, otros luchan haciendo guerrilleros, otros en fin, pero todos luchan. Lo importante es luchar. Cuando todo eso se suma, es natural, porque este tipo de guerra revolucionaria es como el resto de las guerras. Algunos creen que la guerrilla y todo eso es una cosa nueva. La guerrilla es más vieja que el mundo. Posiblemente la guerra primitiva fue la guerrilla. Ya Darío II hacía la guerra de los escitas, ese tipo de guerra. Y nosotros, los profesionales, hemos estudiado la guerra de guerrilla. En nuestro país, el norte se sostuvo con guerra de guerrilla, de Güemes, de lo que sea, pero en todas las guerras del mundo han existido. En la última guerra se hizo guerra de guerrilla en el frente ruso, en fin. De manera que esta es una cosa vieja como el mundo. Ahora, indudablemente que para practicar ese tipo de guerra lo usa el que es más débil. Lo mismo que en la guerra internacional, ¿no? Cuando uno es fuerte, reúne el ejército, si es más fuerte que el contrario, bueno, una batalla decisiva y la gana y bueno, y termina la guerra. Cuando no se está en fuerza, es que uno entonces hace la guerra de guerrilla, es decir, una guerra de desgaste. Es un medio para irlo desgastando al enemigo hasta desgastarlo de tal manera que se le pueda dar el golpe final. Eso es la guerra revolucionaria. Ahora estamos en guerra revolucionaria y bueno, y esa es la que hay que practicar. Cada uno en la medida. Una señora hace la guerra revolucionaria en el mercado cuando protesta airadamente contra los precios, y el obrero cuando protesta contra los salarios bajos. Todos están haciendo la misma. Todos hacen una acción. Ahora, las organizaciones hacen su trabajo en la misma forma. Es decir, que cuando no se puede dar una batalla decisiva para ganar al enemigo la guerra, es necesario dar miles y miles de pequeños combates todos los días, que sumado es como si fueran una gran batalla. Sí. Es otra forma de lucha. Bueno, en eso estamos empeñados y eso hay que seguir. Y que Dios quiera que cada uno sepa interpretar su deber y cumplirlo. Otra cosa, mi general, y la última pregunta que le hago. Cuando usted estaba enfermo, se hicieron declaraciones en Barcelona que usted iba a volver antes de lo que muchos creían. Bueno, eso dicen los muchachos, que ellos van a posibilitar de que yo vuelva. Yo debo volver cuando sea posible, ¿no? ¿Qué voy a ir a caer ahí ahora como Perú de regalo a qué? Sí. Es decir, para irme yo allá, el 64 ya hice un intento, no porque estaban dadas las condiciones para irme. Estaban dadas las condiciones, dígame, porque el viejito Illía, este viejito que fue un viejito cretino nada más, lo que ocurrió fue esto, que estaban por hacer una revolución y a mí me parecía que esa revolución que le iban a hacer hoy día era esto que se ha producido ahora, que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo mandé al doctor Remorino para que tomara contacto y dijera, y el gobierno empezó a hacer declaraciones. Primero Illía dijo que no había exiliados, que los exiliados podían volver al país. A la semana dijo lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores, Abad Ortiz, dijo que el país no tenía exiliados, que los exiliados que estaban en el exterior podían regresar al país cuando quisieran. Y lo dijo en el extranjero. Y después Palmero, el ministro del Interior, dijo, y si el general Perón está en España, porque le gustará estar en España. Yo saqué un boleto y me fui. Y me paran en Brasil y yo cuando le digo al ministro que me fue a ver al aeropuerto, le digo yo, ¿cómo ustedes hace poco tiempo nos dijeron que ustedes no tenían nada que ver en el pleito argentino? Dice, pero ahora hemos recibido un pedido del gobierno argentino oficialmente para que no lo dejemos llegar a usted. Bueno, en ese momento yo me iba para la República Argentina. Cualquier día que se presentase una situación en que me posibilitara regresar al país, porque claro, hay que darse cuenta que para que me paren de nuevo en el camino no es negocio ponerme en marcha. Hace un tiempo, 6 meses, salió una disposición del gobierno de una amnistía que pretendían hacer a todos los que fuimos declarados ineptos por haber sido leal al gobierno, no por peronismo, sino por haber sido leal al gobierno. Usted leyó mi copia del legajo, que la traje, que
me retiraron por demostrar su total adhesión al régimen de puestos, efectuando operaciones aéreas a favor del mismo y no plegarse a la revolución teniendo oportunidad de hacerlo. Bueno, eso dijo que eso iba a ser borrado de los legajos, ¿no? A quien, gracias a Dios, ¿no? A quien lo solicitara. Ahora parece que es como los supermercados que usted dice en Madrid, ¿no? Que cobra muy caro, Sí. porque los otros días, a punto de vencerse el término, la Fuerza Aérea tuvo que sacar un comunicado que el día próximo miércoles vencía eso, señal de que nadie se ha presentado. Sí. Así es que la gente, incluso los militares retirados, que nos hemos orientado civilmente, ya ve usted que preferimos seguir con el cuadro de honor que tenemos, ¿no? Ya por en fin, por habernos convertido, como digo, la mayoría no era peronista por política, eran argentinos el que pensaba en un gobierno que le gustaba. Y después yo nunca fui fanático de nada, lo único que me hicieron, en mi vida fui fanático de fútbol, ni de cabaret, ni de juego, ni de burro, nada. Lo único, como le digo a mi señora, y se lo sabe, que me convirtieron, y se lo agradezco a Aramburu, eso sí, se tengo que agradecer toda la vida, que me hizo fanático peronista. Eso es todo, mi señora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eso es.